Hola hermanos, hoy es un día de celebración y esperemos que hoy sea un día de bendición para tu vida. Y vamos a empezar con una alabanza. Señor mi Dios, tu nombre majestuoso es. Señor mi Dios, tu nombre majestuoso es. Los cielos declaran tu grandeza, los mares hoy claman por ti, los montes admiran tu belleza, y yo me uniré y te doy mi adoración. Señor mi Dios, tu nombre majestuoso es. Señor mi Dios, tu nombre majestuoso es. Los cielos declaran tu grandeza, los mares hoy claman por ti, los montes admiran tu belleza, y yo me uniré y te cantaré. Los cielos declaran tu grandeza, los mares hoy claman por ti, los montes admiran tu belleza, y yo me uniré y te doy mi adoración. Te doy mi adoración. Yo te adoraré, mi Dios, yo te adoraré. Vamos a adorar, vamos a adorar. Te adoramos, mi Dios, vamos a adorar. Los cielos declaran tu grandeza, los mares hoy claman por ti, los montes admiran tu belleza, y yo me uniré y te cantaré. Los cielos declaran tu grandeza, los mares hoy claman por ti, los montes admiran tu belleza, y yo me uniré y te doy mi adoración. Y yo me uniré y te doy mi adoración. Y yo me uniré y te doy mi adoración. Hermanos, hoy vamos a continuar con la serie de los salmos y hoy nos toca un salmo maravilloso y hermoso que es el Salmo 8. Y ese salmo nos habla David de la grandeza y la gloria del Señor. Así también David nos muestra cómo las personas somos algo especial para nuestro Dios. Y en el Salmo 8.1 empezamos de esta manera. Dice, oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando David nos habla de, oh Señor soberano nuestro, nos lo dice de una manera sumamente especial, ya que no es de una manera simple. Nos lo dice de una manera en la que Él tiene una profunda meditación sobre la palabra, oh Jehová, Señor nuestro. Tal vez cada uno de nosotros tengamos a una persona en nuestras vidas que es de sumamente especial y para nosotros es algo muy importante. Seguramente tú tienes una. En mi caso personal, quien ha sido muy especial para mí es mi padre. Y porque él ha hecho en mi vida, ha participado en mi vida en grandes cosas, en todo momento ha estado conmigo. Y por eso él es para mí alguien muy especial. Cuando en cada mañana mi papá, yo lo veo en el día a día, normalmente una pregunta cotidiana que le hago a mi padre es, papá, ¿cómo estás? Le digo, papi, ¿cómo estás? Papi, ¿te sientes bien? Y
Últimamente, en una noche, cuando yo me acosté un rato con él a ver la tele, él se quedó dormido y yo en ese momento lo observé y estuve meditando sobre lo que él ha sido en mi vida. Y en ese momento de meditación, al final de esa meditación, yo hice este comentario, dije, papi, y le di un beso en la frente. Esa palabra que hice yo, papi, comparado con el papi que yo decía cuando yo en las mañanas lo veía, era muy distinto, ya que el papi que lo hice yo cuando estaba durmiendo, era un papi con mucha meditación, meditando quién era en mi vida, mi padre. Era un papi con mucho sentimiento. Ahora, David, de la misma manera, plasma en este versículo, oh Señor, soberano nuestro, una manera en el que está meditando sobre quién era Dios para él. Cuando David habla y nos dice, qué imponente es tu nombre en toda la tierra, él hace mención de que él es el creador de todas las cosas en esta parte del versículo. Y Dios no necesita de nosotros para hacer ver su grandeza ni su gloria. Él es en sí grande y glorioso porque Él es el creador de todas las cosas. Pero para nosotros es muy importante veamos la grandeza y la gloria de Dios. Un creyente debe de tener en su mente, en su corazón, y reconocer esa grandeza y esa gloria de Dios. Así como David lo reconoce en este versículo. Y me gustaría ejemplificártelo de alguna manera. Si tú le preguntas a una persona que es no creyente, o incluso a un creyente, pero que no tiene en el corazón a Dios, si tú le preguntas por algo de la creación, por ejemplo, si tú vas de viaje y estás viendo, no sé, tal vez el Popocatépetl, y le preguntas, ¿cómo ves el Popocatépetl? Tal vez él te va a decir que es algo imponente, que es hermoso, que tiene mucha nieve, que se ve increíble, pero de su vida, en esa reflexión sobre el Popo, realmente va a ser excluir a Dios. Pero si tú le preguntas a un creyente, esa persona seguramente te va a decir lo imponente que hizo Dios al crear el Popo. De la misma manera, puede ser en algo tan simple como una mariposa, que en su metamorfosis, una persona no creyente simplemente te va a decir que es un ser vivo y que por la evolución ha cambiado y es una especie en la que se puede transformar su cuerpo a través de la metamorfosis. Pero si tú le preguntas a un creyente, él te va a decir sobre la grandeza de Dios al crear a esa criatura. Y es por eso que es muy importante que cada uno de nosotros podamos conocer quién es Dios, podamos conocer de la grandeza y de la gloria de Dios. David, cuando habla de esto y nos dice, qué imponente es tu nombre en toda la tierra, habla de lo que Dios ha creado. Y Dios, desde lo más pequeño hasta lo más grande en esta tierra, Él lo creó. Y Él ve la grandeza en esto, en su obra. Y aún así, David, en la última parte de este primer versículo, nos dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. David nos enseña que no solamente en la tierra está la grandeza, sino que aún en los cielos está su grandeza. Para una persona de esa época, lo más lejano para la vista común de un ser humano eran los cielos. Y tal vez lo más grande que había eran los cielos. Y David pone a Dios sobre los cielos. De esa manera ve David la grandeza de Dios. En Romanos 1:20, Pablo, de la misma manera que David, nos enseña cómo a través de lo que Dios ha creado en la naturaleza, en la tierra, nos enseña cómo es de grande, ¿no? Y en Romanos 1:20 nos dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó,
de modo que nadie tiene excusa. Es importante que cada uno de nosotros podamos ver la grandeza de Dios a través de lo que Él ha creado, a través de los grandes animales que ha creado Dios en el mundo, como puede ser un elefante o el poderío de un oso, un tigre, así como en una pequeña hormiga. Vemos la grandeza de Dios, porque tanto la pequeña hormiga como el elefante hay perfección y vemos esa grandeza en Dios. Ahora bien, en el Salmos 8:2 nos dice: por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. En este versículo también Pablo nos enseña de las pequeñas cosas. Si nosotros ponemos en contexto que un pequeñito dentro del hombre, ya que si dividimos al hombre como niños, adolescentes, adultos y ancianos, el niño es lo más pequeño dentro del hombre, lo más inocente, lo más frágil, pero sobre todo en su capacidad mental, tal vez sea la persona en el que menos pueda hilar las ideas. Así que es importante que veamos que en este versículo nos habla de la grandeza de Dios, ya que del más débil dentro de los hombres, que es un niño, nos permite ver su grandeza, ya que Él hizo del niño brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho. Eso nos explica en el Salmo 8:2. Ahora bien, me gustaría comentarles que el Salmo 8 también es considerado como un salmo mesiánico, ya que Jesús hace referencia de este versículo, el versículo 2, en el Nuevo Testamento. Y si recordamos, Jesús cuando llegó a Jerusalén encima de un burrito, después de su entrada triunfal, Él fue al templo. Y en Mateo 21, 14, 16 nos dice: se le acercaron en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que estos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No has leído nunca: en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? Si vemos en este salmo y en esta parte donde Jesús habla de los niños, nos habla claramente y nos hace entender cómo Dios, nuestro Padre, ha hecho que esos niños lo alaben, cuando los mismos sacerdotes y los mismos conocedores de la ley no lo reconocieron a Él. Entre lo más pequeño y entre lo que menos pueda tener entendimiento, que es un niño, Él le dio, a través del Espíritu Santo, a esos niños la capacidad de poder alabar y glorificar a Jesús en esos momentos. Y si notamos en el versículo 2 del Salmos, Jesús habló de lo mismo. Y en la parte final, donde dice: de los labios de los pequeños y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde, nos daremos cuenta que a quien silenció y avergonzó fue a los mismos sacerdotes. Y en el Salmo 8, 3 y 4 nos dice: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto: ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Aquí me gustaría pensar un poquito en David, ya que David, cuando escribió esto, yo me lo imagino en el desierto, tal vez viendo las estrellas. En esa época no había la contaminación que ahorita existe. Entonces me quiero imaginar que él, viendo la inmensidad del cielo, la grandeza de Dios a través de ese cielo que veía, y donde veía miles de estrellas y una luna enorme, David plasmó esto, ¿no?, en estas palabras. Y viendo esto, se planteó estas dos preguntas: ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta?
Si nos damos cuenta en este par de versículos, nos damos cuenta que habla de la grandeza de Dios al crear grandes cosas, como es el universo mismo, las estrellas y la luna, el cielo como lo veía como algo inmenso, y se planteaba las preguntas donde se hacía ver al hombre como algo pequeño, y lo somos, ya que las preguntas dicen, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? No sé si alguna vez te has preguntado qué somos nosotros para que Dios haya hecho tantas cosas por nosotros. Esa misma pregunta se la hizo David aquí. Y en los siguientes salmos, del 5 al 8, él nos da la respuesta de quiénes somos para Dios. Y en el Salmo 8:5 en adelante nos dice, pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra y lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Al leer estos versículos y ver lo que plasma David, nos enseña de qué somos nosotros para Dios. Que a pesar de que Él creó cosas tan impresionantes como es la luna, como es las estrellas, el cielo mismo, el universo, cosas tan grandes como los animales terrestres y poderosos como es un león o un tigre, nos hizo a nosotros y nos dio un carácter especial. Nos hizo, como aquí dice, someter todo a nuestro dominio. Y definitivamente, cuando Dios nos da esa posibilidad, realmente nos daremos cuenta de lo especial que somos para Dios. Aunque si nos damos cuenta, las cosas que Él hizo someter a nosotros no se ha cumplido en su totalidad. Más bien, no es que no se haya cumplido, sino que a través del pecado de Adán impidió que se cumpliera en la totalidad todo. Y en Hebreos 2, 8 al 10 se refiere a esto. Si Dios puso bajo Él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo lo esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. En el versículo 8, si te das cuenta, dice, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Y efectivamente, por el pecado de Adán, todavía no está sujeto todo a nosotros. Porque, si te das cuenta, hasta un perro nos sigue ladrando. Y eso también puede significar que no está sujeto de todo. Algunos hombres han sido muertos por animales salvajes, ¿no? Y eso habla de que no todo está sujeto. Y Jesús vino a este mundo para cumplir en su totalidad esto. Y me gustaría que nos replanteáramos la pregunta, ¿qué es el hombre? Para que en él pienses. Cuando nos replanteamos esta pregunta, sin duda, tenemos que ver lo que hizo Dios por nosotros. Que aún siendo Dios y vivir en donde Él vivía, más bien dicho, donde Él vive, nos dio un gran regalo. Y Él mismo se hizo hombre y vino a esta tierra y vivió la condición de niño. Estuvo en el vientre de María y aún de niño fue perseguido. Tuvo que huir a Egipto. Y más grande, cuando regresó, fue perseguido. Fue tentado igual que nosotros. Él no pecó.
a diferencia de nosotros. Y murió en la cruz para salvarnos. Y yo creo que al ver lo que representa la venida de Cristo, vemos y nos da respuesta a qué es el hombre para que en él pienses. Y es importante que reconozcamos quién es Dios y qué ha hecho. Y que todo lo creó Él. Y que su poder es inmenso y su gloria es grande. Y que a través de lo que Él hizo, escogió de toda la creación al hombre para que podamos dar uso de lo que Él creó. Y que no obstante haber fallado, Él vino a través de su Hijo y nos rescata a través de su muerte. Y cuando se plantea esta pregunta, es claro que somos definitivamente algo especial para Dios y algo hermoso. En Hebreo 2:10 nos dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. En la primera parte de este versículo nos dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. Y cuando leemos la pregunta, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Entre sus planes es llevar a sus hijos a la gloria. Te podrás dar cuenta de lo importante y grande que somos para Dios. Si recuerdas en un principio, en el primer versículo, David, si recuerdas, en un principio, en el primer versículo, David nos habla y nos dice acerca de cómo él ve a Dios y introduce con estas palabras, oh Señor soberano nuestro. Y quise hacer énfasis sobre que cuando él lo dijo con una profunda meditación. Y de esta misma manera termina el Salmo 8 con las mismas palabras, oh Señor soberano nuestro. Y aunque son pequeñas palabras, pero son unas palabras en las que reconoce la grandeza de nuestro Dios y al mismo tiempo reconoce quiénes somos nosotros, una pequeña criaturas que somos especiales para Dios. Hermanos, oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor, donde tú nos muestras, Padre, lo glorioso y lo grandioso que eres, Padre, al crear grandes cosas, Padre. Y donde vemos que tú lo creaste todo, Señor. Que a nosotros mismos nos creaste, Padre. Y que aún siendo tan pequeños en tu creación, Padre, y aún fallando, Padre, tú, Padre, para ti somos especiales, Señor. Y has venido, Padre, a través de tu Hijo aquí, Padre, para rescatarnos, Padre, para salvarnos, Señor. Y te damos gracias, Señor. Y te pido, Señor, que a cada uno de los que hemos escuchado esta tu palabra, Señor, nos permitas, Padre, recordar siempre la grandeza que tienes, Padre. Y que tú, Padre, puedas bendecirnos en nuestras vidas, Señor. Y que en aquellos momentos de dificultad que cada uno podamos padecer, Señor, recordemos lo especiales que somos para ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una gran palabra, Señor. Bendito seas, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.